subirla hasta el final. Podéis subirla hasta el final. Un poquito más de luz aquí en la mesa. ¿Podría ser posible? Muy bien, muy buenas tardes. Nuevamente tenemos el honor y el privilegio de volverte, querida embajadora, volverte a tener con nosotros. Es una embajadora de un perfil muy europeísta, ya lo verán ustedes cuando veamos su currículum. Es una mujer, a pesar de su juventud, muy preparada y que ha detentado puestos de máxima relevancia en Hungría. Ella es Enikő Győr, no sé si lo digo bien el apellido, porque yo todavía en húngaro no, es una asignatura que tengo. Bien, ella estudió en la Universidad de Economía de Budapest, es doctora en la Facultad de Relaciones Internacionales, especialización en Europa. También estuvo en la Escuela Nacional de la Administración, en la ENA de París, con el curso de especialización sobre la integración europea para funcionarios públicos, en la Escuela Política de Záhřebík, Facultad de Políticas Públicas, Universidad de Economía de Budapest, también con máster de Economía, la Facultad de Relaciones Internacionales, y en Estados Unidos en la Universidad de Maryland, con la beca de estudios que allí realizó. Bien, actualmente es embajadora de Hungría en España. Del 2010 al 2014 fue secretaria de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, eurodiputada del Parlamento Europeo, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Delegación para las Relaciones con Japón, de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social, suplente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 2003-2009, jefa de gabinete del Grupo de Trabajo para Asuntos de la Unión Europea del Grupo Político Fidesz, oficina de la Asamblea Nacional de Hungría. 2004-2010 también fue directora del Centro Europa Libre, que es un think tank en Szabadka. Del 2005-2010 también miembro húngaro del Grupo de Trabajo Política Europea del Partido Popular Europeo. Del 2004 al 2009 profesora de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stovos-Loránd. Del 99-2003 embajadora de la República Húngara en Roma. 98 práctica profesional en la Asamblea Nacional de Francia, en el Consejo de Europa en Estrasburgo. En el 95 práctica profesional en la Comisión Europea, en la Dirección General de Política Regional. 94-99 secretaria húngara de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Hungría. 92-99 asesora y asesora jefa de la Comisión para Asuntos de la Unión Europea a la Asamblea Nacional de Hungría. 90-91 práctica profesional en México a través de la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales. 89 práctica profesional que estuvo en Logroño, en España. De ahí ya sabía yo que tu castellano era perfecta, querida embajadora. En 2005 también ha sido consultora permanente de la revista de Ciencias Políticas. 2005-2010 presidenta del Foro Italiano de Budapest. Es autora de diversos libros como Parlamentos Nacionales y la Unión Europea, editorial Osiris 2004, coautora de varios capítulos de libros sobre la Unión Europea en húngaro y en inglés. Es corresponsalía sobre América Latina y Estados Unidos para el periódico semanal HVG, Economía Mundial Semanal, del 91 al 92. Entre las condecoraciones es oficial de la Legión de Honor de Francia, comandante de la Orden de la Corona de Bélgica, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil de España y Gran Cruz de la República Italiana. Ella habla inglés, español, italiano, francés y es casada y con 2 hijos. Pues embajadora, a tu disposición cuando gustes. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Es un honor y placer estar aquí otra vez. Tuve el honor de dar una conferencia hace un año aproximadamente. Estoy acompañada aquí por el primer consejero de nuestra embajada en Madrid, el señor David Horváth. Y si me permiten, después de mi conferencia, le voy a dar la palabra a él para que hable él más en detalle sobre la política exterior de Hungría. Mientras, yo voy a intentar de hablar no más de media hora, haciendo algo de introducción donde está Hungría, un poco de su historia, un poco más en detalle sobre su historia reciente, la política actual, cómo llegó a ser Hungría la oveja negra de Europa últimamente,
Y claro, estaré a su disposición para cualquier pregunta. Y a las 7:25 más tarde yo tendría que terminar porque tengo que asistir a un acto a las 8, pero el señor Horvat estará aquí a su disposición. Bueno, si esto perfecto. Conviene, entonces pues voy a empezar. Bueno, si hablamos de Hungría, ¿dónde estamos? Estamos en Europa Central, en la parte oriental de Europa Central, con más precisión. Y estamos hablando de un país de tamaño más o menos de Andalucía. 10 millones de habitantes, un territorio de 93.000 kilómetros cuadrados en la cuenca de los Cárpatos, con una historia bien complicada. Llevamos 1000 años allá, en aquella parte complicada de Europa, que fue devastada varias veces por varias fuerzas, ejércitos y bastante sufrimiento, especialmente en el siglo XX. Actualmente ya, después de 45 años de totalitarismo comunismo, Hungría pudo regresar a donde siempre perteneció, a Europa, a la Europa política, no geográfica. Y desde 1999, otra vez pues regresando a esta comunidad de valor y de derecho, somos aliados dentro de la OTAN y desde 2004 también de la Unión Europea, integrándonos en el espacio Schengen también en 2007. Pues nuestra historia, con algunas pinceladas, pues como les digo, llevamos más de 1000 años en Europa. Las tribus húngaras vinieron desde más o menos de los Ural, desde Asia, y llegaron a la cuenca de los Cárpatos en 896, y conquistando aquella parte empezaron algunas aventuras con flechas hacia el occidente, que está bastante bien recordado en varias iglesias en pinturas, también con un dicho que solo Dios puede salvarnos de las flechas de los húngaros. Pero en 955 en Augsburg perdimos una batalla muy importante, y después la sabiduría del fundador del Estado, San Esteban, era suficiente para convertir a los húngaros en el cristianismo y establecernos en la cuenca de los Cárpatos, y así fundando un Estado con su propia administración. Santo Esteban era el primer rey de la casa de Árpád, que eran descendientes de los tribus que llegaron antes desde el Ural. Y esta casa real, es una cosa muy curiosa, dio a la Iglesia Católica más santos que cualquier otra casa real, santos y beatos. En total 13 reyes de esta casa real fueron, y reyes de Hungría, 2, Esteban y Ladislao, que después fueron apreciados y reconocidos también como santos. Los demás son príncipes y princesas. En cuanto a los lazos con España, pues en la Edad Media se sabe muy bien que la política se hizo a través de matrimonios, y Violante de Hungría, hija de Andrés II, era reina consorte de Jaime I de Aragón. Tiene un gran culto esta nuestra reina en Castellón y en Valencia, y se recuerda bastante por todas partes de Cataluña también. Esta primera casa real extinció en 1301. Después llegaron al trono otras casas reales como los Anjou, Sigismundo de Luxemburgo,
después un gobernador y un rey de una familia húngara, los Hunyadi, y en 1526 los turcos ocuparon a Hungría y nos dominaron por 150 años. En 1686, con fuerzas aliadas europeas, llegó la liberación del castillo de Buda, con una activa participación de tropas españolas, porque tuvimos como 300 soldados españoles y catalanes quienes participaron en la conquista. Después, en Hungría, dominaban los Habsburgos, la casa de los Habsburgos, hasta 1918. Y como he mencionado en mi introducción, pues el siglo XX era muy duro, primero con una importante pérdida de territorio después de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial participamos del lado de los perdedores, y esto, pues con esto, después de la guerra, con los tratados de Versalles, con el sistema de paz de Versalles, pues perdimos 2/3 partes del territorio y 1/3 parte de la población. Hungría sí está rodeada por países que tienen una importante minoría húngara. En la Segunda Guerra Mundial, otra vez al lado de los perdedores, sufriendo una otra tragedia del Holocausto, cuando lamentablemente con la participación activa de la política húngara, de los gobiernos después de la ocupación nazi, porque los alemanes no tenían mucha confianza en el gobierno húngaro, en 1944 nos ocuparon y empezaron las deportaciones de la comunidad judía, que era muy importante, y con esto prácticamente se acabó con la vida de la mayoría de los judíos que vivían fuera de Budapest, en Hungría, mientras la comunidad judía de Budapest sobrevivió con pérdidas muy importantes, pero el gueto de Budapest sí que sobrevivió, pero en total perdimos como 600.000 judíos húngaros. Por eso dijo nuestro presidente hace unos pocos años que Auschwitz es el mayor cementerio de Hungría. De un totalitarismo al otro, después de los nazis llegaron los rusos. El país no fue liberado, pero ocupado por los tanques rusos, quienes se quedaron hasta prácticamente el último tanque se fue en 91, y con una táctica de salami, como se dice, el Partido Comunista eliminó los otros partidos democráticos. En las primeras elecciones libres después de la Segunda Guerra Mundial aún ganaron un partido de los pequeños propietarios, un partido agrario, pero los comunistas en 3 años pues llegaron al poder, y tampoco en 56, en la revolución contra los rusos y contra el comunismo, pues pudimos hacer algo contra, porque esta revolución, que era, como dijo después el canciller alemán Kohl, eran los húngaros quienes sacaron el primer ladrillo del muro de Berlín, simbólicamente, porque pues algunos cambios sí, después de esta revolución de 56 sí que se introdujeron en Hungría. He olvidado mencionar un otro vínculo importante con España. Durante la Segunda Guerra Mundial, un español diplomático que era el encargado de asuntos en 44-45, Ángel Sainsbury, salvó la vida de como 5.500 judíos, quienes recibieron cartas de protección de él. Él interpretó en un modo muy innovativo su rol como diplomático e hizo mucho más de su deber,
y viven supervivientes húngaros, judíos en España, quienes deben su vida prácticamente a él. Dentro de 2 semanas, sí, exactamente dentro de 2 semanas, el 19 de abril, vamos a presentar un estudio que, como Hungría tenía la presidencia de la Asociación Internacional para la Memoria del Holocausto desde el año pasado, pues prácticamente hasta ahora, esta presidencia rotatoria, financiamos una beca para escribir su historia, porque estamos en el último momento cuando sí aún se puede encontrarse con supervivientes y descendientes de aquellas familias para que nos cuenten lo que les pasó, para poder conservar sus memorias. Bueno, pues llegamos así hasta 89, hasta 90, hasta la caída del muro, y en 90 se forma el primer gobierno libremente elegido, pero esta transición democrática y económica resultó incompleta hasta 2010 por falta de una mayoría para hacer todos los cambios que eran necesarios. En primer lugar, en Hungría, desde 90, ningún gobierno tenía la fuerza política y un mandato bastante fuerte para adoptar una nueva constitución. ¿Se imaginan que prácticamente por 20 años, con una constitución comunista, varias veces modificada, pero nunca adoptamos una nueva constitución? Era el único país en la región que no llegó a este cambio, que claro que simbólicamente también es muy importante. Además, debido a una política económica equivocada de los años 2000, si quiero ponerlo en un modo muy sencillo, pues los húngaros, los gobiernos, gastaron todo lo que nunca tenían, gastaron mucho más de lo que tenían. Así Hungría, y aún poca gente se recuerda de esto, fue el primer país rescatado por el Fondo Monetario y también por la Unión Europea en 2008-2009, antes de la caída del rescate de Grecia. Por la imposibilidad de la política, por muchos casos de corrupción, también moralmente, la situación del gobierno en 2009-10 era imposible, y debido a todo eso llegó al poder Fidesz con una mayoría de 2/3 de los mandatos, que es un mandato muy fuerte, un mandato que era suficiente para adoptar finalmente una nueva constitución y tomar reformas estructurales y cambios importantes en cuanto a la política jurídica y al funcionamiento del Estado. Unas palabras sobre la Constitución. Es una Constitución muy moderna, incorpora ya derechos de tercera o cuarta generación, porque ya pudimos modelarlo en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como derechos de medio ambiente, de todo el mundo que tiene derecho a vivir en un mundo saludable, todas estas cosas. Y lo que sí que causó malentendido y poca comprensión era que es una constitución muy clara sobre su orientación hacia valores conservadores y valores tradicionales, diciendo un poco de nuestra historia que no es una cuestión de religión, que nuestras raíces cristianas eran importantes en la existencia y supervivencia de Hungría. Tal vez recuerdan que empecé con esto, que el cristianismo tenía un rol importantísimo en la fundación del Estado hace bastante años,
Además, la Constitución es muy explícita sobre la protección reforzada de las familias, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, algo que hoy en día no está muy bien vista por varios políticos y no está de moda, seguramente. Pero estar fijo en estas cuestiones de valores no significa que no podemos imaginar que otros países opten por otro camino. En Hungría el matrimonio sí es entre hombre y mujer, pero parejas de hecho es algo reconocido por el Estado, por el gobierno, y entre derechos de aquellas parejas y matrimonios no hay diferencia, solo no lo llamamos matrimonio. Que la vida la protegemos desde el día de la concepción no quiere decir que aborto es ilegal en Hungría. Sí que existe, es legal, tiene que tener la mujer muy buen argumento, tiene un periodo de pensar en tomar esta decisión, pero sí que es legal. Esto no contradice a este concepto de que sí que protegemos la vida, y las familias sí que tienen mucha preferencia, porque estamos convencidos que la situación demográfica de Hungría, pues más o menos tenemos la misma tasa de fertilidad que España, que no está bien, y el futuro de un país es seguro si las familias reciben más apoyo, más ayuda, y les consideramos el núcleo básico de la sociedad. Bueno, estos son los puntos fijos de esta Constitución, que no ha cambiado mucho en cuanto a la estructura de la política. Hungría sigue siendo una república. El sistema electoral sí que tuvo alguna modificación, pero mantuvo su carácter anterior, teniendo un sistema de circunscripciones donde hay que ganar con mayoría, y quien tiene la mayoría toma aquel mandato, pero al mismo tiempo tenemos listas de partidos, que es más para el sistema proporcional, y equilibra esto el resultado de las circunscripciones, un poco modelado según el sistema alemán. Bueno, en cuanto a la política económica, que es importante, pues como dije, estuvimos muy cerca, que Hungría fue rescatado en 2008-2009 por su mala gestión. Tuvimos que tener medidas urgentes para afrontar la situación, y además no eran años cuando la Comisión Europea pudo ser muy generoso con los estados. Los pactos de estabilidad se tomaban bastante en serio y querían crear un ejemplo que si un estado como Hungría llevó como 9 años ya bajo procedimiento de déficit excesivo, entonces ya no tiene más opción, tiene que hacer corrección. Pues nosotros lo hicimos con muchos esfuerzos y sacrificios, pero funcionó. Lo que era difícil para Bruselas aceptar, que lo hicimos como lo queríamos nosotros, no necesariamente con las políticas lo que Bruselas nos aconsejó. Esta política se basó en un reparto más justo de las cargas, más contribución por parte de los sectores de economía que eran muy lucrativos, como telecomunicaciones, sector financiero, energía y comercio. Estos sectores acumularon muchos beneficios anteriormente, y pues entonces pedimos una mayor contribución de ellos en forma de impuestos extra. No estaban muy felices de esto. No era discriminatorio porque era igual para empresas extranjeras como húngaras de todos estos sectores, pero más carga ya
en los hombros de los ciudadanos no se podía meter. Porque Hungría sigue siendo aún, estamos convergiéndonos, pero sigue siendo aún un país mucho más pobre que España. En Hungría el pago extra ya se quitó en 2009. Así, esperar que la gente común pague más, esto era ya imposible y tuvimos que buscar alternativas para sanear la economía y reducir el déficit. Además, lo que hicimos, queríamos promover las pequeñas y medianas empresas, bajamos bastante sus impuestos, las empresas grandes tenían que pagar más, mientras los más pequeños menos. Además, reorientamos los impuestos hacia el consumo. Es decir, bajamos los impuestos sobre la labor para incentivar a las empresas que emplean más gente y incrementamos bastante todos los impuestos de consumo. Por ejemplo, el IVA. Actualmente sí que tenemos el IVA más alto de Europa, 27%. Con el concepto que quien consume más quiere decir que tiene más, entonces va a pagar más como contribución. Pues más o menos, y además con reformas estructurales de la sanidad, de la educación, del mercado laboral. Actualmente tenemos el mercado laboral más flexible de Europa. Ya no vale la pena no trabajar. Antes el Estado era demasiado generoso con los que no trabajaban. Casi no hubo diferencia si alguien trabajaba o se quedó en su casa y esperaba que los subsidios le llegaran. Pues esto ha cambiado. Un subsidio de paro es solo por 3 meses. Si alguien no encuentra trabajo en 3 meses ya no lo recibe. Introducimos un esquema de labor público con el concepto, si alguien es capaz de trabajar, tiene que trabajar, el ayuntamiento tiene que ofrecerle algún tipo de trabajo y va a cobrar más, un poco más que un simple subsidio. Esto también era para incentivar a la gente que vaya a trabajar. Pues, ¿dónde estamos después de todos estos cambios que empezamos hace prácticamente 6 años? Tuvimos una elección hace 2 años, el gobierno fue reelegido prácticamente, otra vez con 2/3 de los mandatos. Después con unas elecciones, porque por el fallecimiento de unos diputados y por resignación, en unas circunscripciones sí que tuvimos que tener nuevas elecciones, que el partido de gobierno perdió, así perdió 2/3, pero sigue teniendo una mayoría absoluta muy fuerte. Pues los logros económicos sí que están, además de la estabilidad política. El crecimiento es más o menos del 3%, fue de 3% el año pasado. El déficit se redujo partiendo hace 6 años de unos casi 7% a 2%, un paro partiendo de una tasa de 12% a prácticamente 6,1%, con un endeudamiento de 83% a 74% más o menos. Pues hay bastante estabilidad económica y lo que es importante, que al mismo tiempo pues el gobierno mantuvo la estabilidad y no perdió el poder. Sobre la política exterior, David va a hablar más en detalle. Claramente los fundamentos son nuestra alianza con la Unión Europea en la adhesión en 2004 y que somos miembros allí, y la alianza de la OTAN. Lo que
que nos hizo famoso últimamente, y esto es lo que con eso quiero terminar, claramente es la política de inmigración, lo que también en España, en la prensa, sobre todo el pasado septiembre, pero de vez en cuando ahora también se lee bastante de eso. Pues aquí sí que tuvimos una política muy clara desde el inicio. Lo que hay que entender que pues desde febrero del año pasado ya tuvimos llegadas masivas de gente, pues mayoritariamente vinieron primero kosovares y de los países de los Balcanes. Después, con intervenciones, sí que esto bajó significativamente y empezaron a llegar otras personas de zonas de crisis del mundo, no solamente sirios, pero lo que es importante, que registramos llegadas ilegales de 104 países. Que esto se culminó en julio-agosto. Finales de agosto tuvimos llegadas casi de 10.000 personas al día, pero de varias nacionalidades. Vinieron por todas partes, por los campos, por los bosques, sobre todo desde Serbia. Así se tomó la decisión de construir una valla, bueno, lo que tiene España y conoce muy bien, para poder regular los flujos. Los puntos fronterizos sí que quedaron abiertos en aquella frontera, pero queríamos saber que quienes llegan, de dónde vienen, quiénes son, les registramos. La mayoría de ellos no quería quedarse en Hungría, quería continuar en Alemania. Al inicio los alemanes necesitaban, como los austríacos, a ver que nos dicen si les dejamos pasar hasta allí o no. Nosotros lo que hicimos era cumplir con nuestras obligaciones internacionales y europeas, porque el Código de Schengen y el Convenio de Dublín, como las Convenciones de Ginebra, son bien claras. Todos los países tienen la obligación de defender las fronteras exteriores. No es una tarea opcional, es obligatorio hacerlo. Porque es una cuestión de seguridad también y de responsabilidad hacia los otros países miembros si hacemos parte de una zona de libre movimiento donde no hay controles interiores. Entonces es la responsabilidad de quienes están a la frontera exterior hacer un trabajo de filtración. Creemos, y lamentablemente ya se ve, que era una gran irresponsabilidad de no reaccionar así, porque esto no es solo una crisis de refugiados, una crisis migratoria masiva. Entre ellos hay refugiados verdaderos, ¿verdad?, pero muchos inmigrantes económicos y gente quién sabe quiénes. Pues ahora la vida ha cambiado bastante. También hay más comprensión por lo que hicimos nosotros. Hay muchos países que siguen lo que nosotros dijimos desde el primer momento, porque hay que decidir cómo reaccionar a este desafío, porque no es un flujo que se va a parar. Según las estimaciones, que no son nuestras, pero de organizaciones internacionales, los flujos van a continuar. En torno a 38 millones de personas pueden partir de varias zonas de crisis, no solo de zonas con crisis bélica, con guerras, pero por problemas, en la esperanza de una vida mejor, o también por el cambiamiento climático, si hay mucha gente que ya no quiere o no puede quedar donde nació. Y por eso nosotros quisiéramos ver una solución europea, pero eficiente, cuando sabemos a quiénes dejamos entrar. Y con cuotas obligatorias pensamos que una crisis así no se puede regular, porque estas personas no quieren, ellos quieren decidir dónde irse. Esto es algo que no existe ni en el derecho internacional ni en el derecho europeo, que un refugiado tenga el derecho de decidir
dónde irse. Lo que dice la Convención de Ginebra es que puede quedarse, es obligación de todos los países en paz de garantizar la entrada de estas personas y que es su acogida en el primer país seguro. Y esto es lo que, bueno, con este acuerdo con Turquía ya estamos más o menos llegando hasta allí, pero tengo dudas si esta solución con Turquía va a funcionar, claramente porque yo creo que una comunidad no puede decir a un tercer estado que, bueno, entonces mi seguridad depende de ti. Nosotros en Europa tendríamos que ser capaces de garantizar nuestra propia seguridad. Bueno, yo me paro aquí y espero si tienen preguntas, entonces estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por esta visión tan real y sobre todo tan actual que estamos viviendo día a día. Yo, como experta en asuntos económicos, porque luego, como has comentado, el consejero nos hablará más de política exterior, me gustaría preguntarte cuál es el papel que está jugando la Unión Europea en cuanto al tema de ayudas a las infraestructuras y al desarrollo de infraestructuras de Hungría, y cómo ve Hungría, no sé si en Hungría se está dando el caso, como se dio en Polonia, cuando estuvo recibiendo estas primeras ayudas de la Unión Europea, que tuvieron que poner una especie de stop loss a países como Alemania, puesto que todas las inversiones, Alemania estaba invirtiendo muchísimo en Polonia, se estaba haciendo con todo el tejido estratégico de Polonia, y bueno, pues tuvo el gobierno polaco que salir en esa situación y bueno, organizarla. No sé si eso se está repitiendo en Hungría, o Hungría en eso, como país soberano, está manteniendo una vigilancia importante de cara a las inversiones extranjeras, a todo este desarrollo de infraestructuras. Gracias. Sí. ¿Por qué no coleccionamos unas más preguntas y yo respondo? Pues, ¿más preguntas para la embajadora? Sí. Gracias. Yo quería preguntar a la señora embajadora, usted ha dicho que la política hungría era muy clara en contra del sistema de cuotas con el tema de inmigración. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone Hungría para detener los flujos migratorios? O sea, ¿qué hacer para que no tengan que venir a Europa? Gracias. Sí. Sí, yo siento una curiosidad, como está hablando de la fiscalidad y bueno, un poco de la historia que ha seguido a nivel, hemos aprendido bastante lo del IVA. Quería preguntarle cuál es el impuesto de sociedades que pagan las empresas en Hungría. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues y ya. Bueno, fondos europeos. Primera pregunta. Sí que los fondos europeos son importantes para el desarrollo. Aquí, al inicio tuvimos una experiencia bastante mixta con los fondos, con inversiones extranjeras, debido mayoritariamente a la no tener experiencia con inversiones extranjeras, porque, bueno, un país comunista, claro que no conocía estas inversiones. La mala experiencia se debió más a las privatizaciones que a los fondos europeos. Claro, una economía convergente que era Hungría, emergente al inicio, en los primeros años de los 90, y con más conversión después, pues para sobrevivir económicamente era indispensable privatizar. Y en Hungría unos 80% del PIB viene del sector privado, es una cifra elevada. Esto es debido a una masiva privatización de los años 90. Pero en algunos casos esto sí era equivocada. Estuvimos bajo una presión importante para tener fondos para poder hacer algo, una gran conversión de la economía. La economía comunista era algo muy artificial, no tenía nada que ver con el mercado. Te llega la economía de mercado
tienes todas tus empresas que casi no existen, no tienen experiencia. Si abres, privatizas todo, ¿quién tiene el capital? Solo los extranjeros. Así, unos sectores estaban muy fuertemente dominados y siguen por el capital extranjero. Esto no está mal, pero si unas empresas así lo que querían hacer no era invertir y producir, pero eliminar la concurrencia y competencias. ¿Y cuáles eran los sectores que se crecieron con una velocidad increíble? Bueno, de dónde se puede sacar dinero ahora, aquel entonces mismo, por ejemplo, en el sector agroalimentar, en el proceso de alimentos. Estos se vendieron con una rapidez increíble. Los franceses, Bonduel, compró, Hungría, un país con una gran tradición de agricultura, de alimentos muy buenos. Enseguida todo en manos de extranjeros, porque era fácil, y ya todas las latas, tenían la denominación francesa, tal vez el contenido era húngaro, o bajaron mucho la producción para poder vender más de sus propios productos. Además, sectores cruciales, estratégicos de la economía se privatizó. Energía, electricidad, gas, se vendió todo. Con esto es muy curioso, esto pasó en Hungría durante el tiempo del gobierno socialista, mucho más amado y una coalición socialista liberal, segunda parte de los 90, con masivas privatizaciones, pero si privatizas todo el sector de electricidad, gas, ya no tienes influencia en los precios. ¿Qué van a hacer estas empresas? Pues van a decidir ellos los precios que los hogares pagan por electricidad, gas. Así llegamos que los húngaros proporcionalmente pagaron mucho más por estos servicios generales que la mayoría de los países occidentales. Pues aquí llegamos a una situación muy desequilibrada, con muchos sentimientos negativos. Los gobiernos siempre perdieron, pues ningún gobierno mantuvo el poder hasta los 2000, después se cambió la situación. Y así llegamos a los fondos europeos, que claramente eran una contribución importante, siguen llegando, lamentablemente ya no como en los primeros años de cuando España, después de la adhesión de España a la Unión Europea. Lamentablemente nuestra mano era mucho más atada en cómo gastarlo, porque las políticas europeas actualmente son mucho más estrictas. Y también allí los primeros años hay estudios, y los polacos hicieron de esto un gran estudio, que de €1 de fondo europeo, unos 67 céntimos regresaron a empresas occidentales, porque ellos construyeron las carreteras, los trenes, las ferrocarriles, todo eso. Ahora se presta mucho más atención en un gasto más equilibrado y metiendo en el enfoque a las pequeñas y medianas empresas, porque una economía sin tener sus propias empresas pequeñas y medianas, pues no es estable. Y por eso, con la política de impuestos, se llegó así a la pregunta en cuanto al impuesto de sociedad. Esto es 19 para los grandes y 10% para los pequeños y medianos. Es bastante precioso. Y el capital extranjero sí que sigue llegando con inversiones importantes, grandes proyectos. Hungría no tenía ninguna producción de coches, ahora automoción es el sector más importante. Estas son grandes empresas, Mercedes, Audi, General Motors y Suzuki son los 4 grandes.
Y la política ahora intenta hacer dos cosas. El primero, que estas grandes utilicen más las pequeñas y medianas empresas como proveedoras para ellos. Tenemos empresas españolas establecidas en Hungría propio en este sector porque saben que estos grandes van a utilizar lo que producen ellos. Y el segundo, que quisiéramos incrementar el porcentaje de la industria en la contribución al PIB, porque esta es una experiencia de la crisis que sí que en Europa tampoco podemos liberarnos de la producción, porque los servicios vienen y van en un día. Y por eso con la producción se puede generar más estabilidad y más empleo. Y por eso estamos haciendo estas modificaciones. No es algo, pues yo lo veo en España y veo claramente también en políticas de Bruselas para regresar un poco a la importancia de la industria. Llegando al tema de las cuotas, porque muy bueno, tiene toda la razón, que es lo que nosotros pensamos cuál sería la solución. Claro, estamos enfrentando situaciones bélicas que al menos parcialmente fueron creadas por las políticas de los países occidentales. Tal vez si no hubiéramos intervenido tanto en la política de países de África del Norte, no intentando imponer en ellos los modelos de democracia en que vivimos nosotros, creo que tal vez si no insistimos en esto, no tendríamos la situación así complicada. Lo que hay que aprender, creo, y tengo la impresión que la mayoría de los Estados miembros de Europa no están dispuestos a decirlo, que nuestro modelo no es necesariamente aplicable por todas partes del mundo. Y lo que tendríamos que aprender es aceptar que otros estados tengan estándares, normas, reglas, modelos distintos de los nuestros. Porque tal vez la democracia como lo pensamos nosotros no funcionaría ni en Siria, ni en Turquía, ni en Indonesia. Tienen su modelo y hay que pensar si tenemos el derecho de decirles cómo hacerlo. No digo que, bueno, lo que digo yo es el único modo posible cómo pensar de estas cosas, pero un poco más de respeto hacia los demás creo que ayudaría las relaciones internacionales y tal vez crearía un poco más de paz. Pero ya estamos en esta situación que hay que hacer. Proteger las fronteras exteriores sí que hay que hacer. Y hacer todo lo posible para poder distinguir entre refugiados y inmigrantes económicos. Saber quiénes vienen, de dónde vienen, quiénes son. En Hungría, después de la declaración de la señora Merkel o de las autoridades alemanas, prácticamente todo el mundo se declaró sirio. Eliminaron sus documentos y no querían registrarse, no querían ir a los campos de refugiados, protestaron, se fueron a la estación de trenes porque nos dijeron que teníamos que transportarles ahora mismo en Alemania. Pues esto no existe en el derecho internacional, que ellos dicen que es lo que les va a pasar. Pues aquí hay que prestar un poco más cuál es el derecho de un refugiado y qué es a que no tiene derecho. Tiene derecho a salvar su vida en el primer país seguro. Y allí nosotros sí que tenemos que financiar que les acojan y que puedan vivir. Pero un día, cuando esperamos que ya su país termine el conflicto bélico, que puedan regresar. Aquellos quienes ya se establecen en Alemania nunca van a ir a casa, nunca. Los propios alemanes lo reconocen. Y sí que hay que preguntar qué tipo de Europa quisiéramos ver en 20 años.
Porque si seguimos así, vamos a tener una Europa muy distinta de la actual. Y ya sabemos que en varios países tuvimos los atentados, tuvimos lo que pasó en Colonia, París, tuvimos Bruselas, pues son señales. Y no podemos llegar al punto cuando, y ahora voy a decir algo muy duro, que en algunos países aún se piensa un poco más en los derechos de los terroristas que en la seguridad de los ciudadanos. Creo que Europa no puede llegar a esto. Con esto yo no digo que todos los inmigrantes son terroristas, pero sí que digo que entre los inmigrantes hay de todo. Y es nuestra responsabilidad distinguir y saber quiénes son. Pues hay que hacer este trabajo. No es fácil, se puede hacer, estoy convencida que se puede hacer según los estándares europeos e internacionales, pero no haciendo más y no interpretar todas las exigencias de los inmigrantes como derecho internacional. Muy bien, pues le damos un aplauso. Embajadora, señor, por la medalla. Muy amable, muchísimas gracias. Embajadora, gracias, felicidades, como siempre. ¿Nos puedes firmar el libro? Vamos a hacer un pequeño descanso y estamos aquí en 5 o 10 minutos. ¿Ok? Gracias.